Cátedra Libre va a presentar en esta ocasión el tema de la planificación, que es un concepto que se ha rescatado hace más o menos unos 10 años en el Perú a raíz de las discusiones que hubo en el Acuerdo Nacional sobre la necesidad de traducir las políticas de Estado en políticas concretas que permitieran llegar a las metas que se trazaron las fuerzas sociales y políticas que llegaron a la conclusión de que no solamente había que hacer un diseño general, sino traducir esto en políticas de gobierno, en políticas que permitieran caminar hacia los objetivos trazados. Por esa razón fue que se restableció el Sistema Nacional de Planeamiento Estratégico y se creó el Centro Nacional de Planeamiento Estratégico a partir del año 2008. Y esto dio lugar a que se aprobara un Plan Estratégico de Desarrollo Nacional, cuya perspectiva era el año 2021 del Bicentenario de la República. El SINAPLAN y el CEPLAN venían a retomar bajo un concepto nuevo el antiguo criterio de la planificación que en el Perú empezó a aplicarse desde los años 60. ¿En qué sentido era la novedad? Que no solamente se trataba de organizar un plan que estuviese elaborado y orientado desde el Estado, sino que ahora es obligatoria la participación de la sociedad civil, expresada a través del Foro del Acuerdo Nacional. Pero la misma idea del planeamiento estratégico tiene antecedentes históricos muy importantes y durante el siglo XX fue exigido por las fuerzas renovadoras de la política nacional. Desde los años 30, 40, 50 hubo diversos planteamientos que finalmente se plasmaron con la creación del Instituto Nacional de Planificación. Para abordar estos temas y todo lo que supone el planeamiento contemporáneo, contamos con la participación de comentaristas que tienen gran experiencia en este tema. Otoniel Velasco, que ha sido director del Instituto Nacional de Planificación, el doctor Humberto Leceta, que ha trabajado también en el instituto y que sigue abordando, investigando sobre esos temas, y el doctor Milton Guerrero, economista, quien ha tenido una destacada trayectoria y la tiene en materia económica, en materia de planificación y de responsabilidades públicas. Ha sido presidente del Banco de la Nación, entre otros cargos que ha ocupado en el Estado peruano. Entonces, con ellos vamos a analizar los elementos que son sumamente importantes para la agenda actual y que tienen que ver con este tema de la planificación o, como se denomina también, el planeamiento de carácter estratégico. Empezaremos preguntándole al doctor Otoniel Velasco cómo es que surgió el Instituto Nacional de Planificación en los años 60, cuáles fueron sus características y qué repercusión tuvo en ese entonces en el manejo del Estado y en el desarrollo de la economía del país. Bueno, la planificación se introduce formalmente en el país en el año 62 por la Junta Militar presidida por Pérez Godoy inicialmente y después por el general Lindley. Vino una misión de la CEPAL presidida por Raúl Previs y plantearon ahí la legislación básica que se tradujo en dos leyes. La 14220, que crea el Sistema Nacional de Planificación con el Instituto de Planificación como el órgano central y como oficinas desconcentradas, digamos, del sistema en cada uno de los ministerios como oficinas sectoriales. Y la ley 14260, que establece un mecanismo por el cual el presupuesto público tiene que formularse en forma conjunta entre lo que era entonces el Ministerio de Hacienda y el Instituto de Planificación. Fundamentalmente el Ministerio de Hacienda asegura los ingresos y el Instituto de Planificación, basado en la información que recibía de las oficinas sectoriales, asesoraba en la distribución del gasto, de tal modo que esto permitía que el gasto público fuera una expresión del plan.
Pero la Junta Militar pues duró solamente un año, entró Belaúnde y Belaúnde no le hizo mayor caso al sistema, no llegó a funcionar efectivamente. Belaúnde entendía la planificación como la planificación del territorio y no una planificación económica y social. Sin embargo, el instituto dependía del presidente de la República. El instituto dependía del presidente de la República, directamente. Y ya cuando viene el gobierno militar, el gobierno presidido por el general Velasco, se aplica a todo dar la legislación. Lo primero que se hace ahí es reformar el poder ejecutivo, que ponen al frente de cada sector a un ministerio, pues no dependían todas las entidades. Por ejemplo, en el sector de agricultura había el ministerio, pero paralelamente existía el CIPA y no estaba supeditado a la política del Ministerio de Agricultura. Entonces lo que hicieron los militares es sectorizar toda la administración. A la cabeza de cada sector pusieron un ministerio. Y por otra parte, se dedicaron a elaborar un plan que se tradujo pues en el plan 71-75. ¿Ese fue el denominado Plan Inca? No, en realidad el Plan Inca fue una elaboración ideológica. Ahora, oficialmente se ha vendido la idea que el Plan Inca fue una elaboración de los militares antes del golpe. No es así. La verdad es, si uno lo lee con cuidado, el Plan Inca lo que hace es reproducir las ideas que están contenidas en el Plan 71-75. Entonces, en realidad, digamos, la estrategia de desarrollo se formula en el sistema de planificación. Me gustaría preguntar, Daniel, ¿hay alguna influencia, alguna solicitud de la Alianza para el Progreso en la creación del Sistema Nacional de Planificación? Bueno, claro que sí, porque la Alianza para el Progreso asesoraba a la CEPAL, y entonces la CEPAL recoge las ideas básicas de la Alianza para el Progreso. Entre ellas, que el Estado debería tener un rol más decisivo en la conducción del desarrollo. En segundo lugar, que debería hacerse reforma agraria en estos países, y así otro. Que yo recuerdo, esa es una solicitud de la Alianza para el Progreso, de la reforma agraria, ¿verdad? Por supuesto, fue el planteamiento de la Alianza para el Progreso se aprobó el año 61 en una reunión de Punta del Este. Cuando John Kennedy. Que fue presidida, la delegación peruana era presidida por Pedro Beltrán. Pedro Beltrán aprobó la conveniencia de hacer reforma agraria. Por supuesto que después trataron de minimizar la cosa. Y en la cubana estaba el Che Guevara. Sí. Y claro, eran los debates de la época porque había aparecido la Revolución Cubana, aunque si bien es cierto, ya las ideas de la planificación o del desarrollo orientado desde el Estado eran las que había planteado la Comisión Económica para América Latina con Prebisch, ¿no? Claro. Pero había como una disputa porque Cuba se estaba identificando con el modelo soviético, con la propia presencia de la Unión Soviética en América Latina, lo cual era algo novedoso, ¿no? Que un régimen, que un país se identificara con la Unión Soviética, mientras que los Estados Unidos empezaron a darse cuenta que debían promover también políticas de transformación y desarrollo, porque corrían el riesgo de perder, digamos, la partida frente a la influencia soviética o cubana. Algo de esto hubo. Cubana, ¿no? Claro. Cubana, porque años antes, pues, Fidel Castro tomó la gana, en fin, triunfó la Revolución Cubana, y las ideas de la Revolución Cubana se fueron extendiendo por América Latina. Entonces hay como una reacción para contener esa expansión de las ideas cubanas, es que se pone en marcha la Alianza por el Progreso y la CEPAL recoge eso. Y todas esas ideas están centradas en la legislación que se aprobó acá. Ahora, sin embargo, es interesante esto que ha referido el doctor Velasco, porque aparece ya institucionalmente la planificación
en la Junta Militar, esta que duró un año, este interregno que hubo entre las elecciones del 62 y del 63, ¿no? Presidida primero por Pérez Godoy y luego por Lindley, que cumplió con su palabra efectivamente retirarse y dar paso a la convocatoria de elecciones. Luego Belaúnde tenía una idea en su primer gobierno más bien de desarrollo territorial, ¿no es cierto?, de construcción de infraestructura, de carreteras, de viviendas. En ese sentido veía él lo que debía desde el Estado impulsarse, que en esa época se identificaba como el desarrollismo, ¿no? Kubitschek en Brasil, en fin. Pero lo interesante es que Velasco impulsa la idea de un modelo económico, social y político que no sea ni capitalista ni comunista. ¿Eso se recogió en este plan del 71? Sí, totalmente, porque ya en la parte política el asesor más importante, el asesor civil, ¿no?, más importante del gobierno militar fue Carlos Delgado. Y Carlos Delgado era funcionario del instituto. Y que venía de ser dirigente aprista. Claro, había sido secretario de personal de Ayala Torre. Y entonces, como fue el instituto el que vinculó a Delgado con el COAP, donde se formulaba al final de cuentas todas las políticas, ¿no? ¿Y cuál fue la incidencia, y en esto también convoco a nuestros invitados para comentar este asunto, de ese plan sobre el conjunto del desarrollo socioeconómico? Porque cuando uno escucha a los economistas que están ahora en los medios de opinión, la crítica es cerrada en cuanto a lo negativo que fue el periodo de Velasco, ¿no? Con el de Morales Bermúdez bajan un poco el tono, pero siempre dicen que fue un desastre económico, lo repiten prácticamente todos los días por todas las formas posibles. ¿Es esto así? ¿Puede decirse que incluso con un plan no hubo manera de impulsar la economía? ¿Qué balance tiene sobre esto? No es cierto. Y para justificar sus afirmaciones, ellos dan cifras por décadas. Dicen la década del 60, la década del 70 fue un fracaso, la década del 80 fue peor, y la década del 90 empezamos a acelerar. Pero resulta que lo que ocurrió es lo siguiente. Los términos de intercambio eran favorables al país desde finales de la década del 40. Y esos términos de intercambio se mantuvieron altos hasta el 75. Entonces, en ese periodo entre el 50 y el 75, hubo gobiernos autoritarios, hubo autoritarios de derecha, autoritarios de izquierda, gobiernos democráticos de derecha, y todos ellos les fue bien, porque el sector externo era favorable. La crisis empieza el año 74 con la elevación del precio del petróleo a nivel internacional. Y el gobierno militar no ajusta los precios del petróleo, por más que el Instituto de Planificación, en alianza con el Ministerio de Economía y Finanzas y el Banco Central, recomendaba el ajuste de los precios, pero los militares no decidieron ajustarlo, porque resulta que el año 72, 73, la Occidental Petroleum, que había sido concesionaria en trompeteros, encontró pues el petróleo. Entonces se difundió la idea, inclusive se trajo una misión de Naciones Unidas, y la misión de Naciones Unidas dijo: el subsuelo amazónico es un mar de petróleo. Bueno, no hemos vuelto a encontrar pues hidrocarburos hasta Camisea. No había tal mar. Entonces, en esa circunstancia, el general Velasco se negaba a aumentar el precio de los combustibles, y se perdieron todas las divisas y empezó la crisis. Y ahí entra Morales Bermúdez. Y Morales Bermúdez lo que hizo fue ajustar hacer el primer ajuste importante con Silbarreta, y dejó las cuentas económicas en azul, tanto las cuentas fiscales como la balanza de pagos. En el año 80 la cosa quedó bien. Lo que ocurre es que después viene Belaúnde y no puede enfrentar las demandas populares, pues claro, Morales Bermúdez pudo enfrentarla con prácticamente estado de sitio durante todo el periodo de Morales. Y cuando viene Belaúnde no puede enfrentar, mantienen un déficit alto, la inflación empieza a dispararse,
y después el asunto termina pues en la catástrofe del primer gobierno de Alan García. Perdón, Milton. Perdón, porque resulta que los términos de intercambio continuaron descendiendo y han continuado descendiendo hasta el 2003. O sea, Justamente dentro del origen de la planificación está en el Perú está el pensamiento de la CEPAL, pero también está el pensamiento de la Alianza para el Progreso, que sería una aproximación liberal del Partido Demócrata de Estados Unidos, es la época de Kennedy. Hay en el origen también la presencia del fenómeno cubano, ¿no? De otro lado, la CEPAL de este lado, y la opinión de la Alianza para el Progreso. Está ausente el fenómeno, en ese momento muy activo también, del planeamiento o planificación en Europa. Inglaterra, Alemania, Francia, que estaban haciendo planeamiento o planificación. Esto debe, seguramente el doctor Aya nos ilustrará, al desencuentro que hay político y hasta intelectual, más intelectual entre Norteamérica y los europeos. Digamos, los economistas europeos y los sociólogos europeos nunca se remiten a la literatura norteamericana y viceversa. Los europeos tampoco se remiten al pensamiento y al desarrollo del pensamiento económico y social en los Estados Unidos. Son un poco compartimientos estancos, quizás ahora menos, pero ha sido tradición así. Al tener este origen, la planificación en el Perú, uno rescata que lo que actualmente existe de ese pensamiento activo es solamente los términos del intercambio. Es un elemento que está presente en el marco macroeconómico multianual, más que en los documentos del Banco Central de Reserva, que no le corresponde precisamente. Sin embargo, yo los invitaría a reflexionar ahora, hoy. La planificación está un tanto desterrada en la Constitución del 93 y los esfuerzos de planeamiento o planificación no logran encontrar actores sociales y políticos entusiastas, probablemente por el desencuentro que hay entre la expresión del neoliberalismo en el Perú y lo que es un pensamiento de desarrollo que aún está latente y presente en el país. Creo que nos debiéramos abocar un poco a buscar ese encuentro, ¿no? Más bien, antes de pasar a ese punto que me parece que es capital, yo quería pedirle al doctor Receta si nos puede hacer un balance, un resumen sobre qué efectos positivos o negativos, en todo caso, tuvo esta planificación. Es decir, cuáles serían los pros y los contras del balance histórico de los 70 y los 80 en relación al planeamiento, porque ya sabemos que todo esto es cancelado por Fujimori, ¿no? con sus gobiernos a partir del año 90, pero mientras existió el Instituto de Planificación, ¿usted siente que esto tuvo efectos positivos, que tuvo límites? Desde luego, positivo. Lo que pasa es que se ha satanizado a la planificación desde el mercado sin ton, bueno, con su razón, mejor dicho. Porque planificación va de la mano de sus orígenes con la teoría del desarrollo. Con la teoría del desarrollo. Y la teoría del desarrollo era por CEPAL, y también el desarrollo político era la Alianza para el Progreso, como aquí han recordado. Entonces, la Junta de Gobernadores que se reúnen en Punta del Este, en Uruguay, en septiembre del 1961, llega con esta carta. Hay necesidad de institucionalizar la planificación en los países en que no había, como el Perú, eran unos pocos países que no había planificación. En otro lado, Chile, etc., en Argentina había ministerio de planificación, y el Perú 0 punto, 0 bala. Entonces, y se ve obligado, don Pedro Beltrán, espantoso, primer ministro y ministro de Hacienda y Comercio, a suscribir. El liberalismo. Claro, del neoliberalismo en la época. Pero claro, él se dio la maña, cuando llega a Lima, no crea alguna instituto de planificación, ni equivalente, ni un ministerio, nada. Él creó una oficina de estudios económicos en Hacienda. Como que dice, yo honro el acuerdo, pero lo tapo. Ahí comienza el engañar, muchachos. Ese es el problema. Entonces, y además, perdón, era un ministro que es nombrado por una maniobra política de Manuel Prado, porque era en realidad enemigo y crítico de Prado, ¿no?
Así es. Que Prado tenía un cierto sentido de desarrollo industrial, quería promoverlo. Claro, y él venía del sector agrario y el sector más reaccionario, decían en la época. Pero Pedro Beltrán entonces esconde esta institución, lo esconde, lo deja ahí y delega al Banco Central de Reserva hacer el primer plan, que era la obligación del mandato de Punta del Este. Pero entonces es una confluencia. Uno, la teoría del desarrollo, que es contrario pues a toda esta vorágine liberal o neoliberal que representaba excepcionalmente en el Perú Pedro Beltrán, pero en realidad eran los proteccionistas de siempre que había en el Perú. Entonces, el concepto del desarrollo es más que eso, es una visión mayor de país, y en eso me parece ese punto de vista no hay que perderlo. Y en eso está en lo llamadas visiones de estrategia que tiene el país, o a través de los ejes que están en el plan bicentenario. Pero para cerrar este aspecto, ¿qué pasó en los 80? Porque en los 80 se restablece la democracia en el marco de la Carta de 1979 y tenemos dos gobiernos y ambos respetan el Instituto de Planificación, ¿no? Y la propia idea de la planificación de alguna manera ¿vuelve otra vez a tener importancia o es relegada? Volvió a tenerla en el año 85, hasta digamos el 88, cuando viene después ya la hiperinflación, la violencia senderista, ¿no? Y ya... Belaúnde entre el 80 y el 85 volvió a repetir la misma postura que tuvo frente a la planificación en su gobierno del 63 al 68. Es decir, una visión territorialista, sí. Pero no desdeñó mandato. Debe haber sido muy difícil hacer planificación con Manuel Ulloa. Claro, ese era el obstáculo. ¿No? Y se dieron lujo el viceministro de Economía de objetar en la comisión del plan una de las versiones del plan de desarrollo 81-85. Democrático, pero era el mecanismo. Pero claro, ya comenzaba a ser fuerte el Ministerio de Economía. Venía con fortaleza desde Morales. ¿Y en la fase de García I? Bueno, hay un reflotamiento de la organización, pero entramos a muchas cosas. Y otra vez el Ministerio de Economía y Finanzas comienza a ser, ¿no?, el árbitro. Y entonces, pero además, el sistema de organización, el INEP tenía un liderazgo en esa época, con un grupo que llamaba Los Audaces. Tantalián, Carbonet, estaba en el gobierno estaba en el entorno incluso presidencial, y decían que había una controversia con economía y finanzas, pero economía seguía manejando otros instrumentos, que es la programación presupuestaria, no la ejecución, y que siempre pero solicitaba el INEP, pero que esto paulatinamente fue restándosele. Pero además existía este mecanismo de que el INP tenía, si no me equivoco, que visar los proyectos de inversión más importantes. Por supuesto, todo pasaba por el INP. Y de ahí nace esta leyenda de la confrontación entre economía y planificación. No sé si nace la coordinación, pero el INP tenía una oficina, al área de coordinación de inversiones, y después Dirección General de Inversiones. Era una dirección de más prestigio y de más fortaleza en el sistema de planificación, porque ahora no existe eso. Hoy todo eso está en el MEF. Bueno, ¿no? Entonces, por eso los proyectos están sin horizonte, sin ejes, sin orientaciones. En esa época sí se pasaba, y por eso un poco el INEP era medio que lo fastidiaban por eso, porque todo pasaba por el tamiz de planificación. No así presupuesto, cuando lo fueron quitando, pues le fue quitando a la planificación desde el año 71, y después ya con el ministro de Hacienda de Economía, Silva Ruete, él dijo, yo asumo el activo y el pasivo, y se llevó el corto y el mediano plazo. ¿Y cómo se veía, doctor Guerrero, desde las otras agencias económicas del Estado en lo que se definía en planificación? ¿Se tomaba en cuenta? En parte, el tema de las diferencias básicas entre el sistema o el Instituto Nacional de Planificación fue siempre el desencuentro montado sobre la intención expresada por el INP de querer manejar el presupuesto de la nación.
algo que economía nunca ha podido, nunca ha tenido la intención de dejarlo tampoco. Y esto ha evolucionado hasta ahora en una situación en la cual el Ministerio de Economía es quien maneja las pocas ideas de planificación que pueden existir en este momento, si es que existen, ¿no? Porque si ustedes revisan el marco macroeconómico multianual, que es el documento más importante en términos económicos que se edita o se produce en el gobierno, en este documento no existe ningún planteamiento respecto al planeamiento, todo es corto plazo. Es más, el documento es casi exclusivamente económico y el desarrollo no solamente es económico, es el desarrollo económico y social. Esa ha sido siempre la postura del Instituto Nacional de Planificación. La compatibilidad entre las políticas fiscales y las políticas monetarias siempre son de corto plazo. Y esto es lo que viene sucediendo ahora. Ahora, ¿qué pasa? Una de las críticas internas y externas que se hacen a las políticas peruanas es el carácter de su sostenibilidad. ¿Es sostenible en el tiempo esto? Bueno, ya estamos pasando de una tasa de 7-8% a una tasa de 5% de crecimiento anual. Y esto llama más la atención sobre cuán sostenible es el proceso de la economía peruana, cuyo crecimiento ha sido sostenido. Y este proceso de sostenibilidad la sostenibilidad solamente puede asegurarse si es que hay políticas de planeamiento de mediano y de largo plazo. Vale decir, ¿cómo va a ser la explotación de los recursos naturales en adelante? ¿Cómo va a ser nuestra política de salud? ¿Cómo va a ser nuestra política de educación? Dado que la sostenibilidad del sistema económico y del crecimiento actual solamente puede darse si es que el progreso técnico continúa, si es que hay desarrollo de capital humano, que es el residuo de solo que le hemos dado mucha importancia ahora en esta época respecto de su aporte al crecimiento económico. Solamente es sostenible con políticas de mediano y largo plazo de salud, de educación y aquellas otras cosas que están ausentes en el marco macroeconómico multianual, que sigue siendo un documento válido, pero insuficiente para enfocar aspectos del desarrollo sostenible del país. Claro. Bueno, después de este repaso inicial donde hemos apreciado cómo es que aparece la planificación en el Perú, este contexto que lo dan los años 60, esta contienda ideológica, política que trasciende las fronteras del Perú entre un modelo democrático, social, liberal, impulsado desde la CEPAL y desde la propia Alianza para el Progreso, que competía con la propuesta naciente de entonces de la Revolución Cubana que intentaba en América Latina reproducir el modelo soviético, es algo que nos permite entender los avatares de ese desarrollo, que incluye, por cierto, las disputas internas, como bien lo hemos recordado en este panel, entre aquellos de tradición liberal como Pedro Beltrán, que no creían en la planificación, pero que por las circunstancias se ven obligados a crear una oficina de estudios económicos, y luego aquellas posiciones que de alguna manera recogen también otra postura que viene en los años 30, 40, en el sentido de que el Estado debía planificar, y cuya expresión más interesante la tenemos durante la llamada primera fase del gobierno militar, y luego en este reimpulso en la segunda mitad de los años 80. Para tratar el tema de la planificación en el contexto actual, vamos a desarrollar un siguiente programa a fin de profundizar y entender cómo es que nos encontramos en la actualidad frente a la estructuración de esta importante herramienta que los estados contemporáneos usan en función del desarrollo socioeconómico de sus países.